Hola, mi nombre es Carlos Enrique Ortiz López. Hola, mi nombre es Ernesto Nerey Trujillo y hablaremos de la comparación de México con Canadá, que son los fines, metas y objetivos. Fines de la educación. México tiene como finalidad que todo individuo adquiera no solo conocimientos, sino que tenga ideas firmes. En México hay libertad de elegir la educación que más nos convenga para nuestros hijos. Comparado con Canadá, el sistema educativo canadiense se organiza alrededor de 10 provincias y 3 territorios muy diferentes entre sí, y que, por lo tanto, tienen su propia historia y sus propias necesidades. Metas de la educación. En México las metas de la educación, brindar educación inicial al 50% de niños en pobreza alimentaria, con apoyo de salud y desarrollo social e involucrando a los padres, tener en preescolar a todos los niños de 4 y 5 años y a todos los de 6 a 11 en primaria, con extraedad menor al 10%, 100% transición primaria secundaria, al menos 95% terminada ese nivel a tiempo, y hasta de transición secundaria media superior de 90%. Comparado con Canadá, uno de los grandes éxitos de la educación canadiense ha sido su capacidad de integrar a los niños inmigrantes, los incluye a la educación, donde los resultados de la educación de estos migrantes alcanza promedios favorables para ellos. Objetivo de la educación. En México el objetivo es que la educación que ofrece el Estado debe ser laica, por tanto, ajena a cualquier doctrina religiosa, y estará orientada por los resultados del progreso científico. Comparado con Canadá, es que el objetivo general del programa de ciencias es garantizar la alfabetización científica de todos los alumnos, entender los conceptos básicos de la ciencia, desarrollar las habilidades, estrategias y hábitos mentales necesarios para la investigación científica, relacionar la ciencia con la tecnología, la sociedad y el medio ambiente. A continuación, hablaremos de la estructura pedagógica de México y de Canadá. En la estructura pedagógica de México encontramos el inicio del preescolar, que aquí como objetivo es impulsar la creatividad y habilidades de los alumnos. Estos pueden entrar de 3 a 4 o 5 años de edad. A comparación de Canadá, que dependiendo de la región puedes entrar a los 5 o 4 años, que también tienen la misma objetivo, impulsar su creatividad y habilidades. En este primer cuadro hablaremos de México. México define 3 niveles de esta manera. La primera es educación preescolar. Son 3 cursos para los niños de 3, 4 o 5 años, cuyo objetivo es impulsar su creatividad y habilidades. La segunda etapa es educación primaria. Se compone en 6 cursos que van de 6 hasta los 12 años. Se centra en la alfabetización, el cálculo básico, el aprendizaje de conceptos culturales elementales. Al terminar este nivel se obtiene un certificado que permite el acceso a la educación secundaria, que es la tercera. Son 3 cursos de los 12 a los 15 años, en los que se forman al alumno para sus conocimientos sobre diversas materias. Al concluir también obtienen un certificado que les permite acceder al siguiente nivel, que el siguiente nivel es educación media superior. Este nivel es generalmente conocido como bachillerato preparatoria, en la última etapa de la educación obligatoria. Se estudia de los 15 a los 18 años, se divide en 6 semestres. Existen 3 modalidades de especialización: bachillerato general, bachillerato tecnológico y bachillerato técnico. En la última etapa miramos educación superior. La educación superior mexicana se imparte en universidades, instituciones tecnológicas, escuelas normales, universidades tecnológicas que pueden ser públicas o privadas. Las universidades siguen un modelo similar a Estados Unidos, en el que se imparten los siguientes títulos: licenciatura, maestrías o doctorados. A continuación hablaremos ahora de Canadá. Podemos algo notorio de Canadá es el año académico, en que cada inicio es en septiembre y termina en junio. Existen campamentos de verano donde se realizan actividades al aire libre como natación, navegación, actividades artísticas o teatro, incluso computación. Algo diferente a México, que el inicio de clases en México es en agosto y termina en julio. Hablamos de la educación obligatoria, que es la high school. En Canadá, en todas las provincias y territorios, la educación es obligatoria hasta los 16 años de edad. Los jóvenes empiezan a decidir lo que quieren ser en la vida. Por ejemplo, en Ontario, los alumnos entran al 9º grado juntos y después eligen el área de especialidad.
en el 11º y 12º grado. Los alumnos eligen la formación profesional o formación universitaria que quieren cursar. Después de la high school sigue el college, en donde los alumnos obtienen un diploma o una carrera técnica para después cursar la universidad. Después de la preparatoria, los alumnos pueden elegir entre ir a un instituto especializado llamado CEGEP, similar al college del resto de Canadá, donde los alumnos obtienen la carrera técnica como asistente dentista o cartógrafo. En la universidad, los estudiantes ya están decididos qué carrera profesional cursar, pero para que un estudiante pueda entrar a la universidad, primero debe estudiar al menos 2 años en CEPEC, que es similar al college. Los posgrados que tiene Canadá son la maestría, doctorados, que es igual a México. Comparación de México con Canadá. Estrategias didácticas. En México, la educación primaria supone una consolidación de los primeros cursos de aprendizaje en el colegio. Finalizarán su etapa con un vocabulario mucho más amplio y nociones sobre cómo sintetizar la información, una técnica que más tarde les ayudará a estudiar de forma más intensa, por ejemplo, a través de mapas o resúmenes. Algunos datos relevantes se muestran. Lectura y escritura, de primero y segundo de primaria de 6 a 8 años. Las tablas de multiplicar de 1 al 10 empiezan a aprenderlas a finales de segundo de primaria entre 7 y 8 años, aunque todo depende del colegio. Al final del tercer año de primaria y en cuarto es cuando los niños empiezan a aprender a dividir, que va de 9 a 10 años, y comienzan a conocer datos sobre nuestra historia entre quinto y sexto de primaria, que va de 10 a 11 años. Comparado con Canadá, la educación inclusiva se basa consecuentemente en unas creencias y principios que se encuentran en la base de esta iniciativa. Así lo concretan las administraciones educativas que quieren construir un sistema educativo inclusivo. Algo muy importante que hay que mencionar es que en Canadá se fomenta mucho la educación inclusiva, donde menciona que tanto a personas discapacitadas, migrantes o de bajos recursos se les apoyará con la educación. En la siguiente lista menciona parte del programa de aprendizaje que se lleva en las escuelas. Todos los niños pueden aprender. Todos los niños van al aula que le corresponda por su edad en la escuela de su barrio o su localidad. Todos los niños reciben programas educativos apropiados a sus características. Comparación de México con Canadá. Proceso de enseñanza y aprendizaje. En un citado de la mexicana Patricia Margarita Pérez Rodríguez, menciona que el modelo de pedagogía tradicional es el tipo de pedagogía centra el proceso en el profesor. El modelo pedagógico considera el estudiante como un sujeto al que hay que abonarle el conocimiento. Este tipo de modelo empírico conlleva la memorización de conceptos sin que se produzcan conocimiento. Se despliega un pensamiento empírico que tiene un carácter clasificador, ordenador. El alumno se orienta por las cualidades externas del objeto y por propiedades aisladas. Comparado con Albert Bandura, psicólogo canadiense, formuló muchos principios de la teoría del aprendizaje social. Esta teoría sostiene que el comportamiento se aprende por observaciones e imitaciones de modelos. Este proceso se llama aprendizaje por observación o moldeamiento. La versión actualizada de la teoría del aprendizaje social de Bandura es la teoría cognitiva social. ¿Por qué crees que existen las diferencias encontradas entre México y el país investigado en la materia educativa? Las diferencias que encontramos en México y Canadá es que México se enfoca solamente en implementar una educación para todos, y no es así lo correcto, sino que Canadá busca implementar educación para diferentes sectores de la población. Es algo muy notorio que tiene Canadá a comparación de México, y que la inversión de México es muy poca a comparación de la de Canadá. También hay que saber invertir, no nomás es por invertir, también buscar nuevas estrategias, nuevos planes de estudio, nuevos modelos educativos, como lo que hace Canadá. Eso es lo que se enfoca más Canadá, implementar que sus alumnos y su objetivo sea mejor. ¿Qué recomendaciones generales en educación podrían hacer a México a partir de la investigación realizada? Que todas las escuelas tengan el suficiente material didáctico para que el proceso de enseñanza y aprendizaje sea innovador y se adapte a las necesidades que demanda la tecnología actual. La preparación de los maestros tiene que ser un factor muy importante,
para que en las escuelas se pueda brindar una mejor educación de calidad.